muchísimas gracias a todos ustedes por compartir su tiempo con nosotros. Yo únicamente quería encuadrar, bueno, pues por qué estamos hablando hoy del sector de lujo y por qué con GAM. Dentro de nuestros pilares de nuestra estrategia, uno de los pilares fundamentales son las megatendencias. Creemos que bueno, pues, tienen un componente de crecimiento secular a largo plazo, bueno, que nos hacen tener una perspectiva en la que bueno, pues nos pueden influenciar a corto plazo el ciclo económico, pero en el largo todas las ideas que mantenemos en cartera, bueno, pues tienen una razón de ser porque tienen efectos tanto políticos como socioeconómicos en la economía y en la sociedad. Y como verán, también tenemos, bueno, pues otros apartados y vamos a ver cómo, bueno, pues sobre todo uno de ellos, que es la inflación, pues va a tener también relación en cierta parte con esta megatendencia. Si vemos en la siguiente diapositiva, dentro de nuestras megatendencias tenemos 5 detectadas en las que hacemos foco a nivel de nuestra inversión, que son cambios demográficos, geopolítica, disrupción tecnológica, cambio climático y nuevos patrones de consumo, que es en la que hoy vamos a detenernos más. Ello es porque, bueno, estamos viendo como sobre todo especialmente los nativos digitales, las siguientes generaciones, bueno, pues ya tienen una manera de comprar y de adquirir pues diferente a la nuestra, la que veníamos haciendo tradicionalmente, como bueno, pues la incorporación de la mujer al entorno laboral, cómo está haciendo que tenga también una mayor disponibilidad de renta y pueda también bueno, pues, consumir. Y luego, cómo está creciendo cada vez más la demanda de bienes personalizados, que yo también pues, va muy unido al sector del lujo. Todo ello nos permite invertir en compañías que se ven beneficiadas además de una demanda inelástica, lo cual nos viene muy bien en este entorno inflacionista y con un gran poder de fijación de precios. Y eso es lo que conseguimos nosotros invirtiendo en nuestras carteras con el fondo de GAM, el Luxury Brands Equities. Vemos después, bueno, pues como decía, la implicación que está teniendo todo el cambio del consumo como motor de crecimiento. Al final creemos que esta nueva tendencia está en pleno auge. La clase media en Asia sigue creciendo, la influencia de los jóvenes consumidores, como decía, tiene cada vez más peso y especialmente la digitalización del sector, lo cual, bueno, pues hace también que se vayan abaratando costes y, bueno, pues también con una visión o con una perspectiva de los consumidores de ir comprando a lo mejor menos o menos cosas, pero mejor calidad, pues bueno, empieza a ser un poco más el lema del sector del lujo. Y sin más, le cedo la palabra a Juan Ramón, bueno, pues para que nos cuente especialmente cómo puede utilizarse o por qué tiene sentido la estrategia, más como decía, en este entorno inflacionista y, bueno, pues cómo están posicionados hoy en día. Gracias, Juan Ramón. Muchas gracias, Mónica, Samuel. Mi agradecimiento a Singular Bank por crear este espacio, por tener la oportunidad de poder profundizar en temas de inversión que tienen sus complejidades, tienen sus matices y sobre todo a todos ustedes por estar aquí, por interesarse en este momento tan complejo de mercado, tan sensible en el lado humano. El trabajar sobre estos temas yo creo que es un momento perfecto precisamente por esa dificultad que se está viendo en el mercado, porque son precisamente en estos entornos donde se generan las mayores oportunidades. Quería empezar dividiendo anualmente la rentabilidad de este activo para enseñar también las miserias. Se ve bien, ¿verdad? En pantalla. Lo importante, y sí que quería hacer esto para ser muy transparente, en el sentido en que es uno de los activos más espectaculares, con una mayor creación de valor para el accionista, y ha habido años
admirables. Y quería justo ver el mínimo de este año, lo primero para serles muy transparentes y porque precisamente ahí es donde ahora mismo vemos el interés especial de esta temática en el corto, sin quitar un ápice, y profundizaremos, por supuesto, en lo que Mónica ha explicado fenomenal, que es una de las tendencias más potentes a largo plazo. Porque todo lo que tiene que ver con lujo, aunque la parte nuclear es lo que explicaba Mónica como consumo, y van a ver que es de las temáticas de inversión más transversales a todas las grandes megatendencias. Todo lo que tiene que ver con demografía y con la nueva geopolítica, sobre todo con Asia como un nuevo epicentro que muy probablemente después del conflicto de Ucrania todavía tenga más peso, todos los nuevos patrones de consumo, pero también la disrupción tecnológica y toda la sostenibilidad, que las marcas de lujo son especialmente sensibles a los temas de cambio climático por el tipo de cliente que lo exige cada vez más, tienen una importancia capital y en el largo plazo eso son las fuentes de rentabilidad. Pero también es verdad que hoy vivimos un mercado en estos 3 meses donde por primera vez en una década se ha tratado al sector del lujo exactamente igual que al resto de la renta variable europea en el viejo continente. El comportamiento que ha tenido este activo ha tenido una correlación total con lo que ha ocurrido en el resto de bolsas europeas, por lo que todos tenemos en mente. Pero quería profundizar un poco en los 3 temas. O sea, es renta variable y no es una novedad que pueda haber volatilidad. Ya tuvimos volatilidad cuando no se interpretó bien las reformas del Common Prosperity de Xi Jinping el verano pasado, cuando estalló el COVID o cuando hubo tensiones comerciales entre Estados Unidos y China. Pero hay 3 factores que ahora hacen que el activo esté especialmente castigado y precisamente por eso lo hacen muy atractivo desde el punto de vista de oportunidad de inversión. La primera es cuando estalla el conflicto bélico, o sea, la invasión de Ucrania, sale una palabra que es estanflación. Parece que podría no haber crecimiento, especialmente en Europa. Y lo primero que hay que entender de este activo, para bien y para mal, pero en este caso clarísimamente para bien, es que la bolsa lo que normalmente pone en precio son las expectativas futuras. Y a día de hoy, aunque el consumo del lujo tiene algo que ver con Europa, tiene a Estados Unidos como el principal mercado desarrollado y ya hoy China es el que de verdad tiene mayor peso en lo que pasa o deja de pasar en las cuentas de resultados de las empresas de lujo. Pero si ustedes miran a futuro, en los próximos 5 o 10 años, de lo que es el crecimiento de la industria del lujo va a venir fundamentalmente por la nueva creación de riqueza que está teniendo lugar en todo China. Y si miramos un poquito más allá y abrimos un poco la inversión a lo que esperamos empezar a ver a partir de 2025 y para los próximos 15 años, cuando se habla de inversión de lujo, tenemos que olvidarnos de la parte glamurosa europea. O sea, cada vez hay menos ricos en Europa, cada vez más lo que haga o deje de hacer China, y no solo China, sino la cantidad de clase media alta, grandes patrimonios o grandes fortunas que empiezan a invertir en India, en Brasil, es cada vez, y en todo el sudeste asiático, es cada vez más importante. Todo lo que tiene que ver con Rusia es muy pequeño, lo ha sido siempre. A día de hoy ni siquiera apenas supone el 1,5% de toda la industria y a futuro todavía queda en una parte absolutamente residual. Y entra un poco, y por eso ha sido injusto, y es el primer tema que a día de hoy se ha presentado muchas veces, que todo lo que está ocurriendo en Ucrania es un problema para la industria del lujo. Realmente no lo es. Más allá de expectativas, el papel que tiene Europa en particular y todo lo que es Europa del Este en singular es absolutamente remoto, tanto en lo que es el negocio a día de hoy de las empresas del lujo como lo que va a venir los próximos 5 o 10 años. El sector del lujo, si se mira con perspectiva, es uno de los más atractivos y ahora profundizaremos por qué, porque experimenta unos niveles de crecimiento muy sostenibles. Ya sea qué país, qué continente, qué región, qué segmento, qué sector le vaya bien, siempre se genera o hay triunfadores en cada ciclo económico, en cada parte del mundo, y en ese sentido las empresas de lujo son extraordinariamente globales y se benefician de eso, y de ahí viene un poco la capacidad que tiene para sistemáticamente mantener unos niveles de crecimiento acumulado muy altos.
todo lo que tiene que ver sobre todo con la expansión del poder adquisitivo de cada vez más población en mercados emergentes, lo hace todavía más atractivo porque una de las grandes maneras de mostrar estatus en países emergentes es sobre todo asociar su consumo a dichas marcas, y aquí las réplicas, sobre todo en lo que hablamos de lujo de verdad, tienen muchísimo impacto porque nadie con un patrimonio que empieza a ser significativo quiere correr el riesgo de ser identificado por usar falsificaciones, así que por supuesto que las hay, pero no las hay para lo que es el verdadero cliente de consumo de lujo globalmente. Y ese patrón de crecimiento que hemos visto históricamente, si lo descomponemos, se está acelerando especialmente en el entorno post-COVID. Y lo del post-COVID con matices, porque ahora hablaremos, pero existe una revancha del consumidor que ha estado durante 1 año, 2 años viviendo una situación dramática en lo humano, pero también en lo psicológico, y estamos viendo patrones de consumo que, como pueden ver ustedes, están triplicando lo que hasta ahora había sido, y hasta la clase media en algún momento, y yo creo que con la mano en el corazón todos en algún momento hemos tenido la tentación de, después de estar 1 año en casa, sales y te apetece dar una alegría, y eso es un empuje también clarísimo que se está viendo, y lo hemos estado viendo en prácticamente todas las empresas del sector del lujo, que recientemente, hablando con todos los consejeros delegados, directores financieros, todos insisten en el crecimiento tan espectacular que están viendo por el lado de demanda, y una demanda cada vez más transversal. Todo lo que tiene que ver con lujo, al igual que todo lo que tiene que ver con la industria de farmacéutica o biotecnológica, donde también en Singular Bank están trabajando con mucha profundidad, y recientemente compartíamos también una conferencia con ellos sobre ese tema, son los sectores donde mayor margen le queda a la empresa cuando hace su negocio. Y estos márgenes además se han ido incrementando y tienen todas las perspectivas de seguir incrementándose de una manera paulatina los próximos años. Estamos viendo en el sector del lujo algo que también es bastante llamativo, y cómo ilustrar esa revancha del consumidor que les comentaba. Pues hay 2 maneras. La primera, las barritas que ustedes ven en azul, cómo está creciendo la industria del lujo respecto a cómo crecía antes de la pandemia. Y se está viendo que tanto en el tercer trimestre como en el cuarto trimestre, sobre todo la aceleración. Ya no es que en el tercer trimestre del año pasado, que es el penúltimo, el que se ha publicado resultados, se creciera con más fortaleza que antes del COVID, del estallido del COVID, sino que en el cuarto trimestre todavía se ha acelerado más de lo que se estaba acelerando ya en ese tercer trimestre. Y les he compartido aquí las últimas 3 reuniones que hemos tenido con los CEOs de marcas de consumo, cómo todos ellos coinciden, hasta Lindt, por ejemplo, que se preveía que después de haber estado en la pandemia el consumo de chocolate se iba a ver resentido, está viendo crecimiento espectacular, y sobre todo de los productos más premium dentro de su gama. Cuando hemos estado hablando recientemente con Prada, antes de ayer, 14 de marzo, insistía en los crecimientos y en la solidez que está teniendo su negocio desde un punto de vista orgánico, cómo son capaces de, sin ningún tipo de movimiento corporativo o innovación, están viendo que cada vez están vendiendo más en más sitios y de manera más sólida. Y esto está haciendo que los márgenes brutos y que las líneas de negocio de todas las empresas de lujo se estén consolidando, estén incrementando expectativas, y no es un tema solamente de un nombre en concreto u otro, sino ahí tienen todos los ejemplos puestos. Cada vez más están observando que tienen más capacidad de fijación de precios. Y esto es muy importante también por lo que estaba explicando Mónica. Uno de los temas que el inversor se enfrenta ahora es algo que no es baladí. Si los tipos de interés siguen estando como están, no arriesgar empieza a ser un riesgo. ¿Por qué? Porque al final, con unos niveles de inflación como los que estamos teniendo, por encima del 5%, y la propia Christine Lagarde hablaba de llegar al 7%, y con una remuneración del capital 0 o negativo, pues al final esto, a poco que uno proyecte a 3 o 5 o 10 años, es una pérdida de poder adquisitivo enorme. Poder adquisitivo que, respecto a los grandes patrimonios brasileños, que son remunerados al 10%, o los grandes patrimonios asiáticos, es todavía más espectacular. Esta necesidad al final está llevando o fomentando el que muchos de los inversores de alto patrimonio estén empezando a diversificar también en productos
o en el sector del lujo, tanto a través de compañías como de artículos, precisamente por esa capacidad de fijación de precios, y eso engancha completamente con el segundo gran tema que ha castigado mucho al activo y probablemente le ha castigado con mucha injusticia. La idea de que no va a haber crecimiento y va a haber mucha inflación es un problema en general para las economías y para los crecimientos, pero es algo que la historia nos demuestra en los últimos 20 años que cada vez que ha habido un repunte de precios significativos, cada vez que las expectativas de inflación en el corto y en el largo plazo, en el gráfico tienen, cada vez que ha habido un momento donde se espera una década mucho más inflacionista y las expectativas de inflación a los próximos 10 años repuntan de manera significativa, y utilizo el 10 años para no hacer nada populista o nada espectacular así en periodos cortos de tiempo, se observa que el sector que de una manera consistente en la última columna ha generado rentabilidades por encima de cualquier otro sector ha sido el sector del lujo. Y no es tampoco un tema de artista o de ciencia ficción, sino lógicamente cuando hay repuntes de inflación, si hay un tipo de cliente que es menos sensible a eso, si hay un tipo de consumo al que no le preocupa tanto pagar un 5% más porque lo que va a comprar está muy por encima de lo que es el precio, esa satisfacción y esa exclusividad y ese acceso a un valor no replicable, es el sector del lujo. Y también es un sector que lo suele hacer muy bien cuando hay repuntes de tipos de interés. Y esa combinación de tener la capacidad de tener un sector que lo haga bien cuando sube inflación y cuando empiecen a subir tipos de interés, todavía en Europa no es un problema, pero ya vimos ayer a Powell cómo hablaba de primera subida de 1/4 de punto, 6 subidas de 1/4 de punto durante los próximos meses hasta terminar el 2022 y otras 3 subidas de tipos de interés para la primera parte del año. Empiezan a ser unas subidas significativas y empieza a ser un entorno donde ya no solo Estados Unidos, sino hoy veíamos a Banco de Inglaterra, los bancos latinoamericanos, asiáticos, la subida de tipos de interés empieza a ser una realidad y de cara sobre todo a los próximos 10 años vemos muchísimo valor en tener activos o estrategias que puedan hacerlo bien en ese entorno de subida de tipos de interés. Cuando se habla de lujo es especialmente atractivo porque, como pueden ver en pantalla, la línea gris es cómo evolucionan los precios en la zona euro y les he puesto 2 marcas. No tengo ningún interés en hacer ninguna publicidad de ninguna de ellas, pero para que vean un poco cómo han evolucionado los precios de dichas marcas en lo que va de siglo. La capacidad de las empresas de lujo en trasladar a precios finales los incrementos de coste va muchísimo más allá de simplemente una actualización por IPC. Y cuando uno ve ya no solo lo que pueden hacer o dejen de hacer las marcas, sino lo que se incrementa todo el sector del lujo, la educación de calidad, los coches de calidad, los relojes de calidad, o sea, todo lo que compondría un poco, y se define muy bien en el índice que tiene en pantalla con la línea azul, o sea, si uno quiere vivir como un rico, ¿cuál es el incremento de coste que tiene que esperar o que habría visto desde 1982? Pues nuevamente muchísimo más de lo que sería simplemente el coste de vida del ciudadano medio. Esto tiene mucho que ver porque los niveles de crecimiento de Asia y de Latinoamérica son muchísimo más altos que los europeos y, por lo tanto, cuando nosotros pensamos en, no sé, mandar a nuestros hijos a la mejor universidad, no hay que pensar simplemente en cuál es la capacidad de pago que podría o necesitaría para mandarles, sino hay que tener en cuenta que esas universidades tienen una capacidad más o menos limitada, aunque cada vez sean más online, que tienen una exclusividad y que no competimos simplemente nosotros contra un precio, sino competimos con la capacidad que va a tener otro billón de personas en poder acceder a esas universidades, a ese producto de lujo, a esa exclusividad. Y por eso y de eso se aprovechan todas las empresas de lujo y en ese sentido ahí es donde vemos la oportunidad de inversión para estar más cubiertos respecto a lo que serían los incrementos de precios. Y por irnos también al corto, para no hablar simplemente de los largos plazos, recientemente McKinsey preguntaba a todos los consumidores chinos, que como les he dicho tienen muchísima importancia cuando se habla de lujo, ¿ustedes estarían dispuestos a aceptar por comprar este bien de lujo incrementos de precios en más de un 10%? Y claramente 2/3 partes del mercado decía que sin problema lo aceptaría hoy y los otros no dejarían de comprar, simplemente retrasarían en alguna medida la compra del mismo.
pero vuelve otra vez a poner encima de la mesa en el que incluso en el corto plazo, incluso en unos entornos donde tampoco ha sido especialmente espectacular los crecimientos, la predisposición o la tolerancia a incrementos de precio que tienen los clientes del sector de lujo y las empresas de esta industria es anormalmente más alto que lo que pueden ver, como se pueden imaginar, en prácticamente cualquier otro sector. Otro de los temas que últimamente pues no ha ocupado el foco mediático en España, pero ha castigado muchísimo al sector del lujo es porque, como les decía, para bien o para mal, China tiene mucha trascendencia. Y lo que se ha estado viviendo en China en las últimas semanas, bueno, cualquiera que tenga alguna relación con Hong Kong, especialmente con gente en Shenzhen, lo sabe muy bien, es que los repuntes de COVID en Asia han sido muy, muy importantes. Aquí tienen un poco la evolución del número de casos, que por supuesto no tiene nada que ver con el número de muertes y bienvenido sea así, pero se ha tenido cerradas muchas ciudades tan importantes como Shenzhen durante muchísimos días y se ha vuelto a acelerar y reactivar la velocidad de vacunación. La política de COVID-0 que ha intentado mantener el gobierno de Pekín durante mucho tiempo, pues en las últimas semanas no ha funcionado y esto explica por qué el sector del lujo no lo ha hecho mejor que el equity europeo y ya tiene un comportamiento muy parecido y en parte se debe a esto. La ralentización del sector del lujo por culpa del repunte agresivo de COVID en China ha penalizado en este comienzo de año, pero también sabemos muy bien por lo que ha ocurrido durante el COVID que el primero que se mete en el lío es el primero que sale y ahora veremos muy bien por qué cada vez más este castigo es cuanto menos proporcionalmente injusto por cómo está aumentando el consumo del lujo en China, ya no solo en las grandes ciudades, Pekín o Hong Kong, sino en ciudades del centro y del oeste de China que a través de un consumo online, que cuesta creer que se empiecen a comprar Kelly bags por internet, pero empieza a ser algo muy habitual en muchos países y tiene mucho que ver con lo que muy bien explicaba Mónica también del nuevo tipo de consumidor online. Este consumo online se ha acelerado de manera espectacular por la pandemia. El que haya gente que hasta la pandemia ni siquiera se había planteado el comprarlo ha hecho que la edad media del consumidor online suba hasta, y lo vamos a ver posteriormente, tramos de edad donde la gente que tiene más de 30 años o el segmento de población entre 30 y 50 años ya consume en China más de lo que consumen los propios millennials. Y esto tiene una capital importancia porque hace muchísimo más amplia la base de clientes y se relaciona también mucho, como pueden ver en el gráfico de la derecha, con que ya no solamente se compra en las grandes ciudades. Esa idea de que parece que para comprar lujo de verdad uno tiene que estar en el Paseo de Gracia o en Gran Vía o en Ortega y Gasset en Madrid, por ponerles ejemplos nuestros más locales, pero las grandes calles de Londres, de París, de Milán, esto deja de tener trascendencia o significación en Asia. Son las ciudades tier 3, tier 4, ciudades rurales, ciudades pequeñas, ciudades fuera de lo que serían un poco las glamurosas capitales, las que, como pueden ver, cada vez han incrementado más el peso en su compra de productos de lujo. Cada vez más la riqueza en China empieza a ser más transversal y esto también a medio y largo plazo es increíblemente interesante porque si las ciudades medianas y pequeñas, bueno, en China lo de mediano y pequeño es una broma, pero las ciudades no capital de provincia empiezan a consumir como las grandes capitales, esto es como retrotraer el potencial de crecimiento casi 10 años. O sea, lo que hemos visto en la industria del lujo los últimos 10 años, en la primera diapositiva tienen las rentabilidades que eso implica, si empiezan las ciudades 3 y 4, o sea, las ciudades medianas o más rurales a consumir como las grandes, pues obviamente abre un mercado potencial enormemente atractivo durante la próxima década y sobre todo diversifica mucho el que haya o deje de haber determinados riesgos en algunos puntos concretos y el lujo empieza a hacerse mucho más global, ya no solo a nivel de país, sino a nivel regional. Cuando se habla de lujo, y yo creo que estas tres cosas son importantes, lo que les comentaba, para entender que el castigo que haya sufrido el lujo, que es el mismo que ha sufrido todo lo que ha cotizado en renta en las bolsas europeas, se debe en parte a que sí, efectivamente, las empresas europeas son empresas, las empresas de lujo, perdón, son empresas que cotizan en Europa.
pero no tienen nada que ver en cuanto a potencial a lo que pase o deje de pasar en Europa. Sí es verdad que todavía, y por supuesto, bienvenido sea que la clase media europea y americana siga consumiendo cada vez más lujo, pero lo que de verdad es trascendente es lo que pasa o deja de pasar en Asia, y por lo tanto las perspectivas después, sobre todo de lo que anunció ayer el gobierno chino, son muy halagüeñas. Basta ver el comportamiento de las bolsas chinas ayer. Y luego lo segundo es que todo el castigo que hemos tenido por inflación y por falta de crecimiento no aplica al sector de lujo, que sí, aunque cotice en Europa y en Europa haya inflación y haya menos crecimiento, sus capacidades para trasladar a precios el incremento de inflación y los crecimientos en Europa no son el motor, ni para bien ni para mal, de lo que pasa o deja de pasar en esa industria, y por eso vemos una importante diferencia entre lo que se ha puesto en precio en este trimestre y lo que la realidad de los resultados y sobre todo las reuniones que estamos teniendo con las empresas mostrarán los próximos trimestres según se vayan publicando resultados. Cuando se habla del sector de lujo, les decía, son esas megatendencias que se acumulan en este sector en todo lo que tiene que ver con incremento de esa clase media alta, y todo lo que ha hecho Xi Jinping de potenciar el Common Prosperity, el intentar que haya más clase media alta, es buenísima noticia para todo lo que tiene que ver con consumo del lujo. Todos los cambios demográficos, el que cada vez más todas las generaciones millennials y Z se incorporen al consumo del sector del lujo mucho antes, y ahora les explicaré por qué. Todos los temas de cambio climático impactan porque las empresas de lujo han entendido muy bien que las nuevas generaciones son especialmente sensibles a todo este tema, y como también van a ver cada vez más, el lujo no es ese rancio abolengo que podíamos tener, sino cada vez es un lujo más tecnológico, donde se empiezan a meter cosas como los tokens no fungibles o la iridiscencia, y veremos ahora. ¿Quién consume lujo? Pues a día de hoy es un mix muy diversificado, donde cada vez tiene más peso China, pero lo que es especialmente atractivo es que si se cumplen esas expectativas que les comentaba, que no solo se están cumpliendo, sino que están a veces acelerándose, y seguramente India lo vaya a hacer todavía a más velocidad de lo que podíamos pensar antes de este triste episodio de Ucrania, implica que a la que esos países como China y como India, que como pueden ver a día de hoy por su nivel de PIB per cápita, tienen unos consumos de lujo con una estratosférica capacidad de aumentarse. O sea, si se cumplen las expectativas de crecimiento de las economías, y viendo al ritmo que están creciendo, a poco que se equiparen los niveles de consumo en equivalencia, el margen de crecimiento que le queda a los ricos de Brasil, de China o de India, que aparte de ser muchos más, consumen muchísimo menos todavía de hoy, porque todavía no han llegado a ese punto sus economías de poder generar ese círculo virtuoso donde hay un segmento de la población muy grande, y ese segmento de la población en países emergentes está creciendo mucho por un doble motivo. Uno es un tema demográfico. En China, por ejemplo, por poner el más significativo, la política de natalidad de un hijo ha hecho durante muchos años que los jóvenes a día de hoy en China son muchísimo más ricos o tienen muchísima más capacidad de compra de lo que habían tenido sus padres y sus abuelos. A día de hoy, y porque la salud y el país ha mejorado mucho, normalmente cada adolescente chino tiene pues sus dos padres y sus 4 abuelos, y toda la riqueza que han ido generando esas 2 generaciones les impacta y les permite a ellos ya desde el primer momento tener casa comprada, tener prácticamente las necesidades cubiertas y tener una capacidad de generación de rentas que va cada vez más a mostrar ese crecimiento y ese éxito chino, y se traduce muchísimo más en un crecimiento de los consumos con mucho más apoyo y más ayuda de todos los padres y abuelos. Encima es en un entorno donde las pirámides poblacionales están empezando ahora a que la clase emergente es una clase muy joven, que se está incorporando y se incorporará de una manera masiva a ser consumidores potenciales de lujo desde los 20 hasta los 40, creando un mercado potencial enormemente más grande de lo que es el caso europeo. Se está haciendo además incorporando cada vez más experiencias tecnológicas, y cómo
comprar un bolso de Gucci, si se hace a través de una plataforma de realidad virtual, se está dispuesto a pagar, en vez de $3.400, $4.200, con lo que implica esto de incremento de márgenes. Y está siendo muy espectacular también cómo las nuevas generaciones les importa tanto comprarse las nuevas zapatillas como tener la zapatilla digitalizada para poder enseñarla en los juegos, en la realidad virtual, en el metaverso, y eso con la capacidad de autentificar con los tokens y el blockchain, que es de verdad, y que incluso las puedas tener antes en las pantallas para que las vean tus amigos, que físicamente que te las manden a casa, empieza a transformar la industria, empieza a ser ya una industria donde el lujo tiene una viralidad mucho más grande. Ya no es que te las pongas tú y te vean tus amigos de tu entorno, sino que es que las puedes poner en las plataformas y las vean todos tus seguidores y todos los followers del determinado juego de turno, la red que consideren, y eso da mucha más ansia de compra, si se quiere llamar así, mercado potencial al lujo, lujo que se empieza a incorporar en la ropa para que según la luz y el color puedan cambiar las telas, las sensaciones o la percepción de cada uno de los productos, y que comprar en una tienda ya no sea simplemente entrar en un sitio donde hay una serie de productos, sino que sean realidades virtuales donde se mezcla lo real y lo tecnológico, y por lo tanto sea una experiencia que está a medio camino entre ir al cine 3D y entrar en una tienda de Louis Vuitton. Estamos viendo clarísimamente que cada vez esa idea de sostenibilidad y de ecología es tengo que comprar menos, y ya que compro menos me lo compro bueno y me lo compro ecológicamente sostenible, y eso está permitiendo mucha más capacidad de trasladar a precio o de poder justificar precios mucho más altos, y todo esto no quita nada en que la clase media del mundo desarrollado pueda seguir consumiendo lujo. Y entrar ahora, lo que estamos viendo es que hacía mucho tiempo que no podíamos comprar el sector de lujo al mismo precio, las mismas valoraciones que cualquier otro sector o que el propio índice MSCI, que es algo bastante atípico, dadas las condiciones que tienen las empresas de lujo de generación de flujo de caja, y ahora cada vez más empiezan a tantear la posibilidad de pagar dividendos y hacer recompra de acciones, con lo cual mayor potencial para la acción. En 5 minutos, porque yo creo que esto ustedes tienen, y más en Singular Bank, asesores de primer nivel. Lo que hace el fondo de lujo es centrarse en las 25 o 30 compañías que más valor consideramos que tienen, desde el punto de vista de que sus productos, lo que producen, no pierda el valor con el paso del tiempo. Esa es un poco la temática principal que traslada o que intenta hacer el fondo. O sea, vamos a buscar aquellas compañías que se centren en ese tipo de producto de oferta. No es tanto lo que ahora está de moda, sino lo que, si yo compro y pasa el tiempo, puede ser un repositorio de valor, haciéndolo a través de compañías, y pues el fondo es artículo 8, que sean sostenibles. Esto no hay tantas compañías como nos gustaría en el mundo, habrá unas 150 o 200, de las cuales cuando uno le aplica los requerimientos de sostenibilidad y le aplica este valor diferencial o esta capacidad para que sus cuentas de resultados sean muy sensibles a cosas que no pierdan el valor con el paso del tiempo, pues hace que se limite un poco a unas 70 compañías potenciales, y de esas 70, aquellas que tengan una rentabilidad una rentabilidad por encima del coste de la deuda, más atractiva, que tengan capacidad de trasladar o de incrementos de márgenes del entorno del 15%, son las que van a formar parte de la cartera, y que de las 60 o 70 elegiremos las 30 que intenten estar lo más diversificadas posibles en cuanto a riesgos ajenos al sector del lujo, por tipo de tamaño, porque paguen o no dividendos, porque sean más o menos volátiles, para intentar tener una cartera que sea de verdad exposición al lujo y que no esté expuesta a cualquier otro vaivén de los mercados financieros. En GAM se hace análisis, y se lo ponemos siempre a disposición de Singular Bank, de todas y cada una de las compañías, y constantemente y diariamente pueden ver y tener información nuestra sobre cuál es la visión que tienen todas las compañías, pero también dedicamos parte de las comisiones del fondo a pagar a consultores externos para tener opiniones ajenas y no estar sesgados por nuestro propio criterio, y que nos den opiniones sobre qué piensan los consumidores, los competidores o antiguos empleados de cada una de las empresas en las que invertimos. Es un sector muy sostenible ya per se, pero es verdad que el compromiso de GAM de invertir en sostenibilidad va mucho más allá de lo que es un fondo o una temática.
Por ser entidad suiza siempre hemos tenido ese sesgo y por eso es por lo que todos nuestros sistemas incorporan todo tipo de fuente de información de sostenibilidad y de inversión responsable, se integran en sistemas independientes, se aplican una serie de filtros excluyentes como no puede ser de otra manera, y todos nuestros gestores tienen aplicaciones individualizadas para poder ver en todo momento cómo evoluciona el fondo, no solamente desde el punto de vista de rentabilidad, sino también de responsabilidad medioambiental, social y corporativa. Se hacen reportings a medida si alguien tiene interés sobre el tema y yo creo que lo que es más trascendente y lo que es muy importante es que, y con esto yo me pongo a su disposición para cualquier pregunta, es que siempre intentamos que no haya un gestor estrella, sino que haya equipos muy potentes y transversales detrás de cada uno de nuestros fondos. En el caso del fondo de bienes de lujo, hay que tener en cuenta que no es simplemente un sector, sino que es una estrategia global que, por supuesto, va a tener mucha exposición a Asia, pero también tiene muchas ramificaciones a todo lo que tiene que ver con tecnología y a movimientos corporativos, y en ese sentido no es simplemente por un tema de incrementar recursos el que tengamos muchos gestores, sino que, como pueden ver, que cada gestor tenga especializaciones en estos desde el punto de vista chino, desde el punto de vista de fusiones y adquisiciones, desde el punto de vista de tecnología disruptiva, es un poco lo que yo creo que hace muy creíble y consistente la rentabilidad del fondo y por eso pensamos que es una solución verdaderamente práctica para cubrir la megatendencia que representa. Pues, Mónica, te cedo la palabra, o Samuel, y a vuestra disposición para cualquier pregunta o duda que podáis tener. Muy bien. Muchas gracias, Mónica, y sobre todo Juan Ramón, por la exposición que habéis traído hoy. Un tema, la verdad, interesante que nos acerca a una mega tendencia, una más, y poderla tener como alternativa de inversión. Un cliente nos pregunta, muchas gracias por su exposición, muy interesante. ¿Qué tipo de correlación tiene el GAM bienes de lujo con respecto al MSCI World Equity Index? Está en torno a 0,7. Es de los sectores más descorrelacionados. Para serle muy honrado y muy justo, habría que definir qué periodo. O sea, por desgracia, en este comienzo de año, al ser un evento europeo de una magnitud tan trascendente y tan dramática a nivel global, todo lo que estaba en Europa que no sea materia prima ha correlacionado prácticamente igual y no se ha discriminado. Pero normalmente esto es rarísimo. O sea, si la pregunta es este año, correlación 1. Si me pregunta normalmente, históricamente, correlación, hay momentos donde si China lo hace muy bien y Europa sufre, la correlación es bajísima. Yo creo que ni una ni otra, más o menos correlaciones 0,6, 0,7 es un poco la media esperable de la industria. Perfecto, muchas gracias. Otra pregunta que nos trasladan es, ¿cuál sería el horizonte de inversión recomendado para este fondo de megatendencias? Megatendencia siempre largo, o sea, y siempre largo y con moderación, aunque suene un poco en contra de mis intereses. Estamos invirtiendo en renta variable y estamos invirtiendo en renta variable donde vamos a maximizar el potencial si tenemos horizontes de inversiones a 5 o 10 años. Y también es muy útil, y en este sentido, que no existe una megatendencia imbatible ni ajena a cualquier tipo de riesgo. Y por eso combinar megatendencia de lujo con las de salud y con otras muchas, o sea, yo creo que un mensaje útil es más tipos de riesgo distinto, es menos riesgo. La megatendencia del lujo es muy sólida y muy espectacular, pero, no sé, por hacer un poco de abogado del diablo, si le pasara algo concreto al sector del lujo en China, pues obviamente tenemos ahí una concentración de riesgos que no deja de ser un riesgo. Y por eso, en este sentido, o sea, ¿cuál sería mi respuesta? Son inversiones que hay que tener mentalmente en la cabeza que vamos a 5 años y por eso tenemos que dimensionar el peso y dentro de ese mix, y yo creo que Mónica en eso les puede ayudar mucho más que yo, hay otras muchas megatendencias. Por suerte el mundo es muy grande y no todo es lujo en la vida. Eso es, ahí, como bien dice Juan Ramón, por de ahí que les presentara las megatendencias que nosotros tenemos detectadas y cómo dentro de nuestras carteras diversificamos dentro de ellas mismas. Hoy nos estamos centrando en el lujo, pero como bien decía
hay, bueno, pues enfocadas al lujo, a la salud, bueno, toda la parte de disrupción tecnológica, que como decíamos está mucho más transversal en prácticamente todas las megatendencias, pero eso es diversificación y desligar los riesgos a una sola megatendencia. Muy bien. Otro cliente pregunta algo interesante. ¿Cómo afectaría al fondo un escenario de recesión? Si hay una recesión global, sufrimos todos, pero sufriríamos muchísimo menos. Y es verdad que habría que afinar la respuesta en si la recesión es en Europa o la recesión es en China. Y no quiero ni pensar lo que podría ser una recesión de China para todo el planeta. Pero yo creo que entendiendo un poco la pregunta, yo creo que se refiere a recesión en Europa. Y ayer justo anunciaba todo el gobierno chino 4 medidas que no son baladí. En China todavía tienen capacidad para estimular la política monetaria, o sea, para meter más madera en todo lo que es estímulo de los bancos centrales, el Banco Central chino, en la economía. El propio Xi Jinping tiene congreso este año y los preparativos son de trabajar en crecimientos del entorno al 5,2, 5,5. O sea, en China lo de la recesión está ni se le espera. Han hablado de medidas para estimular el sector inmobiliario, han hablado de medidas ahora para estandarizar y regular e incrementar la transparencia en el sector tecnológico. O sea, la probabilidad de que haya una recesión en China es remota. Yo últimamente, después de lo que nos ha tocado vivir aquí en España y en general, nada es imposible, pero es muy, muy atípico. Y si hubiera esa recesión global, probablemente la recesión va por barrios y los que tienen mucha pasta y tienen exposición al lujo la sufrirían infinitamente menos que otros sectores cíclicos. Perfecto, muchas gracias, Juan Ramón. Otra pregunta que nos trasladan es ¿cómo de concentrado está el fondo en las compañías? ¿Está muy diversificado, muy concentrado? Por número de compañías, nunca se tiene una concentración muy significativa, o sea, no hay ninguna que pese más de un 5%. Lo que sí que se intenta en el lujo es tener una cartera concentrada, o sea, que haya muchas que estén entre el 3 y el 5% de peso, porque la dispersión que estamos viendo intrasectorial, o sea, la diferencia entre unas compañías de coches buenas y otras, o una empresa de reloj buena y otra, o de bebidas y otra, es enorme. Esa es la idea de dispersión. Hay momentos donde todo sube o todo baja a la vez, dispersión cero. Y hay momentos como ahora donde hay tremendas diferencias entre unas y otras. No es lo mismo las empresas de lujo que han cerrado automáticamente todas las tiendas en Rusia después de conocerse la decisión de invasión que las que no han decidido seguir manteniendo las tiendas abiertas. Esto obviamente tiene un impacto significativo en el comportamiento de los inversores y se producen enormes diferencias. Las empresas que no han sido capaces de beneficiarse o al menos de ser líderes en sostenibilidad y en tecnologías disruptivas, que no han incorporado la tecnología al lujo o no han ido a modelos mixtos online-offline, o sea, no solo vender en tiendas, sino vender también online, han perdido una enorme oportunidad en China y están generando enormes diferencias entre, no sé, las diferencias entre esas empresas de consumo online de bolsos o de ropa de alto lujo que se pensaba que no, yo como soy de lujo que vengan a mi tienda porque esto es muy exclusivo para ponerlo online, porque online lo ponen solo las marcas baratas, se han equivocado. Si cualquiera de ustedes grafica la diferencia, no sé, entre Ferrari y Aston Martin, por ejemplo, es enorme, son diferencias de 70-80% de rentabilidad entre una y otra. Entonces, la idea es no demasiado riesgo en una compañía para no tener demasiada sensibilidad a algo que pueda pasar, que sea muy idiosincrático de esa firma, pero sí carteras muy concentradas para poder de verdad aportar una rentabilidad muy por encima del índice y que ustedes sean sumamente compensados por la comisión pequeña que puedan pagar más respecto a cualquier producto indexado y también que puedan estar asesorados con la máxima calidad a través de Singular Bank. Perfecto. Otro cliente nos pregunta si tienen clases de acción hedge en euro. Sí, o sea, cortado con hielo, descafeinado con leche, cualquier gestora como nosotros y a través de Singular Bank tienen otras 150. Para que se hagan una idea, hay unas 26, 30 clases por fondo para tener en euro, en libra, en yen, en franco suizo, en dólar, cubierta sin cubrir, con dividendos, sin ellos, limpia, semilimpia. O sea,
La idea es, cualquier gestora internacional con un tamaño significativo tiene aproximadamente 30 clases y si hay alguna que no hubiera, o sea, yo quiero una clase en dólares, pero que no me cubra el riesgo, pero que me pague dividendos o no me los pague, se puede crear sin ningún problema y para clientes como Singular Bank, si ustedes lo necesitan, no se preocupen que tienen la clase en muy poco tiempo. Qué gusto, esto es flexibilidad. Otra pregunta que nos trasladan, ¿cómo afectará al lujo el cierre prácticamente de la economía rusa y la pérdida tan grande del poder adquisitivo de los ricos en Rusia? Muy poco y muchas gracias por la pregunta porque esta mañana me levantaba, le soy sincero, estaba escuchando la COPE y se tocaba este tema y el lujo, o sea, la exposición que tiene la industria del lujo a Rusia es diminuta. El peso máximo que puede tener toda la industria del lujo europea, por centrarnos solo en la europea a Rusia, es de un 1,5-2%. Con lo cual, eso es todo lo que puede haber. Desde el minuto uno, o sea, lo que puede crecer Rusia en comparación a lo que crece el resto de mercados. Hablábamos esta semana con los consejeros de Prada o de Adidas, nos decían que no habían visto ningún impacto en consumo de lujo en el resto de países fuera de Rusia. Por eso, muchas de las compañías de lujo, la gran mayoría, automáticamente cuando se conoció la noticia, Louis Vuitton, por ejemplo, cerró sus 124 tiendas en Rusia y no ha dejado por el compromiso social de pagar a los 3.500 empleados y esto lo hacen tampoco porque sean armas de la caridad, sino porque es que el peso que tiene el lujo en Rusia o los rusos, por decirlo de alguna manera, en lo que es el mix de lujo global es diminuto, apenas representa el 1,5%. Y el crecimiento que tiene la industria del lujo, como les comentaba, entre el 10 y el 20%, pues si uno se pone en un escenario apocalíptico y dice, bueno, yo absolutamente nada de Rusia, pues estaríamos hablando que el año que viene, en vez de crecer entre el 10 y el 20, creceremos entre el 8 y el 18. Por lo tanto, el impacto es verdaderamente bajo. No quita para que no pueda haber algunos ajustes. Por ejemplo, cuando sale la noticia, pues puede tener sentido reducir empresas que solamente estén centradas en consumidores de lujo europeo, por si hay una cierta, porque obviamente pues uno no consume lujo cuando está muriendo gente en Ucrania con la misma alegría que si no hay un conflicto bélico y por eso pues compañías como Hugo Boss o Tots pues se han reducido un poquito en cartera, pero eso al mismo tiempo también podría uno pensar que cuando se produce una situación de inflación como la que están viviendo muchos países, pues los grandes patrimonios también compran más producto de lujo para precisamente refugiar en ese valor y no perder la depreciación de sus divisas. Así que el impacto del lujo es muy bajo. A día de hoy, un 1,5-2% en el escenario apocalíptico de lo que es consumo de hoy. De lo que es consumo futuro, expectativas, todavía menos, porque como les comentaba, esto es un tema de China, India y de toda la zona asiática. Y la reacción de la industria del lujo ha sido automáticamente, así que cualquier tipo potencial de diminuto riesgo ya esto está absolutamente en precio y descontado por prácticamente todas las compañías. No todas, pero en su inmensa mayoría ya no están y ni tienen ningún tipo de exposición a Rusia. Estupendo. Otro cliente nos pregunta si el fondo tiene algún importe mínimo para entrar. No, ahí esas son las ventajas que tienen las clases y GAM en concreto siempre ha dado máxima flexibilidad. Obviamente tenemos clases para importes mucho más grandes, pero tenemos clases limpias desde una participación que, si no me equivoco más, son $10 o 10 euros. Perfecto. Una pregunta más. Nos trasladan, ¿por qué elegir un vehículo como un fondo y no un ETF para este producto? Hay dos motivos significativos. Si ustedes ven las composiciones de los ETFs, lo que harían cuando compran un ETF es tener una exposición muy agresiva en Tesla. Y esto, pues bueno, como todo, pueden comprarse Tesla directamente y a partir de ahí, pues ni bien ni mal. O sea, no, pero lo que estamos viendo en el mundo es que NIO o Li Autos en Asia está teniendo mucha más penetración y si miran NIO, NIO,
y ven los nuevos coches eléctricos, el parecido con Tesla es razonable y todavía son, vamos a decir, un poquito más rococó, más recargados en el diseño interior, que eso es algo que el consumidor chino demanda y gusta mucho más y por lo tanto pensamos que puestos a invertir en lo que representa Tesla, dado que el potencial de crecimiento más espectacular viene de Asia, analizando los patrones de consumo asiáticos, sería más interesante cuanto menos diversificar entre Tesla, NIO y Li Autos que no entrar y centrarse solamente en Tesla. Ese es uno de los problemas que tienen los ETFs y lo segundo, por lo que les contaba antes, hay tanta dispersión intrasectorial que esto no es un tema de gestión activa o gestión pasiva. Cuando hay mucha dispersión, mejor gestión activa siempre porque hay muchísimo más margen de aportarles una rentabilidad extra. Cuando hay situaciones donde el 90% de la industria del lujo cierra sus tiendas, pero hay alguna de las marcas que ha decidido seguir operando en Rusia, pues obviamente eso genera diferencias de rentabilidad que en un fondo de gestión activa se aprovecha muy bien y en uno de gestión pasiva son lentejas. Perfecto. Hay preocupación por el tema de la guerra de Ucrania. Nos plantean otra pregunta que dice, desde que comenzó la guerra en Ucrania, ¿qué cambios habéis hecho en la cartera? Automáticamente lo que se hizo fundamentalmente es entender que podía haber una mayor aversión al riesgo en todos los mercados de renta variable, así que lo que hicimos fundamentalmente fue incrementar el peso ligeramente en aquellas compañías que generan más flujo de caja, incrementar el peso en aquellas compañías que tienen más altos márgenes y sobre todo lo que fuera más inelástico a precio. O sea, lo explicaba muy bien Mónica al principio. Hay dentro del lujo, pues hay compañías que el consumidor le da absolutamente igual si el bolso de Gucci o de Louis Vuitton vale 350 o 450 o 550 y le da igual si tiene que esperar un año de espera porque quiere su Kelly bag, la que sea, en el formato. Y hay otro tipo de lujo que es más sensible a precio. Sobre todo ahora empieza a haber compañías más medianas y pequeñas que son más plataformas de reventa de lujo o tipos de lujo de más novedoso, o sea, más de nuevas compañías, nuevas marcas. Y luego también cuando se produce una situación así de gran estrés, y eso también lo hicimos, fue reducir el peso a pequeñas y medianas compañías, pues se produce una cierta iliquidez e incrementar el peso en sectores más de bebida. Normalmente los suelen hacer mejor compañías como pues, Pernod Ricard o Diageo y pasamos a tener esas compañías entre las mayores y en cambio reducimos algo de exposición a todo lo que sería lujo más ligado a transporte y a hoteles que habían tenido un comportamiento espectacular y nos hemos beneficiado de ello, pero ahora pues bajar un poco la exposición a ese sector viaje hotelero tácticamente, bajar exposición a lo que era el lujo europeo, como les decía antes, no tener tanto tipo de compañía tipo Hugo Boss y TOTS, e incrementar un poco las que serían compañías más de si esto se alarga y hay una situación de ralentización todavía más agresiva que la que pudiéramos pensar, el tener las compañías que sean menos sensibles a eso, que generen más flujo de caja recurrente y que no dependan todavía más del ciclo económico de lo que pueda venir. Muchas gracias, Juan Ramón. Finalizamos con una pregunta que acaba de entrar y yo creo que es un cierre interesante. Nos plantean, ¿cuál es el peor evento que puede ocurrir en el sector del lujo? Yo creo que es muy buena pregunta. Pues... ¿Qué circunstancias el sector del lujo? Normalmente la se ve jornada más gorda comprometido? te la llevas de lo que no esperas, pero, por ejemplo, si se pusieran impuestos agresivos a la importación de productos de lujo en China, si todo lo que fuera la importación en frontera en China se incrementara, si se volviera a restringir la capacidad de los chinos para viajar, normalmente se consume más cuando viajan. O sea, es todo o sea, si, dicho de otra manera, cuando en 2020 se produce un fuerte recorte del sector del lujo, porque China dijo que anunciaba la nueva regulación de la prosperidad común y se pensó que eso iba a ser una vuelta a un comunismo y era todo lo contrario, se produjo un movimiento muy agresivo contra el lujo y una de las cosas que nosotros utilizamos para ver era qué se estaban haciendo en los impuestos a la importación de lujo.
ese sería un poco, o sea, si en algún momento el gobierno chino quiere atacar al lujo, incrementarían los impuestos de la importación y eso sí que haría mucho daño. O sea, sí que sería una cosa significativamente preocupante y seríamos los primeros, si somos conscientes, en avisarles. Ese sería, yo creo, el mayor riesgo. Que las empresas europeas no pudieran exportar a China porque China pudiera barreras de entrada al producto de lujo internacional. Fenomenal. Pues con esto finalizamos la ronda de preguntas, además justo en tiempo, con lo cual estupendo, hemos cumplido en el plazo. Por mi parte, agradecerte muchísimo, Juan Ramón, toda la ponencia, me ha parecido interesantísima. Espero que también a los clientes les haya parecido muy interesante todo lo que nos has contado y un sector, pues, un producto para tener en consideración bajo mi punto de vista. La verdad que es un sector muy interesante como lo has descrito. Yo sin más me despido tanto de los clientes, que espero que hayan disfrutado y tendrán la presentación, la ponencia mañana, la grabación mañana en sus correos electrónicos para poder verla. Y agradecerte muchísimo, Juan Ramón, el haber estado con nosotros y a Mónica, pues por supuesto, haber estado compartiendo este momento con nosotros. Muchas gracias y hasta la próxima conferencia. Gracias a ustedes.